¿Ha sentido usted alguna vez que sus proyectos, sus planes son de muchos ataques? ¿Cuántas veces usted intenta cosas en la vida, proyectos, visiones, pero cada vez que las emprende, usted siente que eso es muy luchado, que hay mucho obstáculo, que hay mucho contratiempo, mucho tropiezo? Y parece ser que los que estamos aquí esta mañana hemos sido guerreros a la conquista de los sueños y las visiones que Dios nos da. Y uno se pregunta, ¿por qué todo es tan complicado a veces? ¿Por qué hay tantos obstáculos en pro, cuando vamos en pro de un proyecto, una visión, un plan que creemos que Dios nos ha dado? Entonces hemos percibido que de alguna manera esos planes se detienen y hay mucho obstáculo y mucho tropiezo. Uno no entiende por qué hay tanta barrera y tanta lucha cuando queremos algo y soñamos algo. La vida de José es una de esos personajes que en la Biblia nos enseña cómo este hombre pudo superar obstáculos, y no solo superar, sino al final entender, escúcheme, entender cómo Dios encaminó todos esos obstáculos para bendición de él y de los que estaban alrededor de él. José se levantó en un contexto de mucha oposición. Su madre muere cuando él era un niño, cuando tiene a su hermano Benjamín, su mamá muere, y él se levanta con varias madrastras, 3 madrastras, y con 10 hermanos que lo miran y lo odian. Entonces uno nota que desde la niñez este jovencito tuvo oposición. Yo no sé cuántos dicen, pastor, yo desde niño ha sido una lucha. Y algunos dirán, yo estoy aquí de milagro. Bueno, esta historia de José es parecida a la suya. Oposición, conflicto. Pero en medio de toda esa oposición y de todos esos conflictos, había algo que era lo más importante, y es que había un plan y un propósito de Dios para la vida de José, al que Dios iba a llevar a cabo por encima de lo que fuera. Y al igual que José, Dios tiene un plan con usted que nadie podrá detener. Aunque su plan o la visión que Dios tiene con usted se vea amenazada, se vea obstaculizada, escúcheme, cuando Dios determina, cuando Dios decide, cuando Dios toma su soberana voluntad de hacer algo con un hombre, con la historia de alguien, escúcheme, Él lo llevará a cabo a como dé lugar. Podrán pasar muchas cosas difíciles, pero se cumplirán. Obstáculos tenía y oposición, porque cuando uno tiene sueños, mire, José empezó a vivir la etapa donde iba a emprender lo grande y empezó a tener sueños. Y un día se levantó y soñó que su manojo se levantaba y que otros manojos se postraban delante de él. Soñó que el sol y las estrellas, la luna y las estrellas se postraban delante de él. Y cuando su padre Jacob escucha a José hablar estos sueños, este señor Jacob no lo entiende y lo que hace es decir: ¿qué estás diciendo? Que tu madre y tus hermanos nos rendiremos delante de ti. Porque cuando usted tiene un sueño, un proyecto, no puede compartirlo con todo el mundo, porque muchos no entenderán las visiones y los sueños que Dios le da a usted.
Y mucha gente se convertirá en obstáculos porque no entienden lo que Dios quiere hacer con usted. Y se despierta en ellos algo que se llama envidia. La envidia es como los piojos, le da a todo el mundo, hermanos. ¿Sí o no? ¿Ha sufrido usted el ataque de envidia de los demás? Seguro que sí. Hay dos opciones, o podríamos decir 3 opciones que la gente puede ver en ti. La gente te puede admirar por tus logros, por tu visión, por tu proyecto. La gente te puede sentir por ti lástima, compasión, porque estás mal, sufriendo, y eso es otro sentimiento. Pero la gente también puede sentir por ti envidia, y es un sentimiento bastante destructivo, y que los hombres de Dios, por lo menos José, tuvo que vivir el ataque de la envidia, porque los que le rodeaban veían en él algo superior. Y cuando alguien va por encima del promedio, cuando alguien va por encima de lo que marca una diferencia en un contexto, empieza no muchas veces a despertar la admiración y el respeto y el reconocimiento. Se esperaría eso, pero regularmente la naturaleza humana no es así. La gente, cuando ve que alguien sobresale en la naturaleza caída, lo que despierta es envidia, rechazo, porque este está superando o yendo más allá de lo que nos podríamos imaginar. Lo normal es que sea del montón, lo normal es que sea igual que los otros, pero cuando usted sobrepasa, escúcheme, no va a encontrar regularmente la admiración y el respeto y la valoración y el reconocimiento, sino que va a encontrar la envidia. La envidia existe. A Jesús lo mataron por envidia. ¿Lo ha leído usted en la Biblia? Búsquelo estos días. No tengo el texto, pero la Biblia dice que a Jesús lo mataron, lo entregaron por envidia los escribas y fariseos, porque Jesús estaba marcando la diferencia en su tiempo. Era mejor predicador, la gente lo quería escuchar a él, tenía autoridad, tenía poder, milagros, y los escribas y fariseos estaban perdiendo la clientela. Y cuando se dieron cuenta que Jesús les había robado toda la clientela, porque él sobrepasaba sobre ellos, aunque ellos eran los dueños de la ley y del conocimiento y de la letra, Jesús es un aparecido que sobrepasa por encima de otros, y lo envidiaron y lo mataron. La envidia existe, y mucha gente por envidia ataca a los demás y los quiere destruir, los rechaza. Pues José vivió esto. José superaba el promedio. Era un hombre excelente. Era un hombre lleno de Dios. Era un buen hijo, porque mientras sus hermanos andaban en sus fechorías y en sus cosas malas, José, dice la Biblia, informaba a su padre todas las cosas malas que sus hermanos hacían. O sea, era, para nuestro argot popular, el sapo de la familia, ¿verdad? Porque informaba todo. Pero era por su comportamiento y su autoridad que iba por encima de la actitud de que ellos tenían. Y esto le generó un rechazo terrible. Porque cuando tú quieres marcar diferencia, cuando tú quieres traspasar tus límites, cuando tú quieres superar y romper las barreras que otros no han podido romper, escúcheme, muchos querrán pisarte.
Muchos querrán ponerte el pie encima y decirte: no puedes, porque no eres mejor que nosotros, y lo normal es que te parezcas a los demás. Los ataques vienen cuando somos visionarios. Por eso los sueños no se pueden compartir con todo el mundo. Porque compartir sueños, visiones y proyectos muchas veces es abrir tesoros a los demás que otros no van a valorar, sino que van a torpedear para impedir que tú los logres. Otros lo van a ver como que tú eres pretencioso, orgulloso, engreído porque tienes tal aspiración. Y escuche algo: cuando uno encuentra esto es porque no ha madurado, porque no ha crecido. ¿Qué te genera a ti los logros de los demás? Cuando ves que otros te superan en algún área de tu vida, cuando ves que otros pueden llegar más lejos que tú, ¿qué te genera? Escuche, yo no soy responsable de lo que los demás puedan sentir por mí. Yo soy responsable de lo que yo sienta por los demás. Ahora, ¿cómo manejar esto? ¿Cómo entender? Primero, saber que Dios se está moviendo en medio de la adversidad. ¿Me está escuchando? Para nosotros, obstáculo es tal vez una negativa de Dios. Obstáculo puede significar para nosotros no es la voluntad de Dios. Pero muchas veces los obstáculos es una forma de Dios decirte: yo estoy ahí y vas por buen camino para llegar al lugar que yo quiero para ti. Mucha gente ve el obstáculo como que no, eso no salió, eso yo desistí, porque eso, mucho trabajo, mucha lucha con eso es muy complicado. Y escuche, tal vez su discernimiento o su interpretación de los obstáculos no esté siendo correcta, porque tal vez obstáculo significa que vas por buen camino. Nadie me dijo amén. Oposición muchas veces significa que vas en el camino correcto. Y simplemente que Dios está permitiendo que el obstáculo venga para enseñarte que en medio de esos obstáculos Dios es Dios. Y que Dios está permitiendo la lucha, la batalla, la oposición y aún el fracaso, para que puedas entender que en medio de eso Dios te lleva al lugar que Él ha decidido llevarte. En la Biblia siempre hemos visto que las cosas que Dios determina para sus hijos, siempre hay batallas. Nunca espere un camino expedito cuando las cosas grandes de Dios vienen para usted. No son la señal correcta. Cuando Israel fue a entrar a la tierra prometida, tuvo que superar, iban en el propósito de Dios, pero tuvieron que superar obstáculo tras obstáculo. Porque siempre habrá guerra, habrá lucha. Pero entienda algo, que el Dios que usted tiene es el soberano de la historia, y Él permite personas o situaciones que serán una piedra en el zapato en tu camino. Siempre habrá ese tipo de personas, y no las trate de quitar, porque ese tipo de personas o de situaciones son permitidas por Dios en tu vida. Uno quisiera que nunca hubiese gente que nos causara el malestar, el inconveniente, el tropiezo. Pero escuche, ese tipo de personas son puestas por Dios en nuestro camino. Hay gente pulidora en tu camino que te va a pulir.
Hay gente que no va a ser, que tú no vas a ser de su agrado, y que van a tratar de meterse en tu camino para obstaculizar el proyecto de Dios para tu vida. Pero escuche, tienes que saber que ese tipo de personas también están en el plan y en la voluntad de Dios. Y no podemos jugar de la misma manera. No podemos pagarles con la misma moneda. No podemos igualarnos en la misma batalla, en la misma estrategia, porque escúcheme, ellos están ahí puestos por Dios. Ellos no estarán para darte la mano, sino para tratar de aplastarte, y no puedes corresponder de la misma manera, sino dejar que Dios obre en medio de esa situación. No ejercer venganza, no ejercer justicia por nuestra propia cuenta. No, escúcheme, actuar en la misma dirección que lo están haciendo, sino dejar en las manos de Dios algunas situaciones que Dios mismo se encargará de defendernos. Hay momentos donde no te tendrás que defender. Dios peleará por ti. Él exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. No trate de entender qué es lo que pasa. Hay gente que dice, pero ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué si estoy en el plan de Dios? ¿Por qué si mi proyecto Dios me lo dio? Y a veces vemos la mano de Dios, pero a veces también vemos la mano del diablo. A veces vemos cómo Dios está obrando, pero también vemos cómo Satanás está interviniendo y cómo las manos humanas están metiendo allí su mano. Y usted se confunde. ¿Esto será o no será? ¿Dios está o no está? Entender todo no es lo que Dios quiere, porque Dios es Dios. Él no tiene moldes, Él no tiene paradigmas como los nuestros. Él obra de manera soberana y como Él quiere. Isaías 50, si alguien está en el videobin, Isaías 50, verso 10 al 11. Isaías 50, verso 10 al 11. Dice así la Biblia. Isaías 50, verso 10 al 11. Dice, ¿quién hay entre vosotros? Isaías 50. Entre vosotros que teme a Jehová y oye su voz. Me gustaría que lo pusieran allí. Póngalo, Isaías 50. ¿Sí lo encuentra? ¿No lea el qué? Repréndalo. Isaías 50, verso 10 al 11 dice, ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas carece de luz. Escuche, usted y yo regularmente estamos en tinieblas. ¿Sabe por qué? No porque estemos con el diablo, sino porque no entendemos. Usted y yo regularmente no entendemos. Y si alguien le quiere descifrar su vida, escúcheme, regularmente se equivoca. Porque cuando usted no entiende, es mejor que no interprete. Dice, el que carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas, y andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. Si el profeta está diciendo, ustedes encienden sus propias luces para iluminar sus caminos, pero no es el entendimiento que ustedes tienen de las cosas, es lo que yo decido hacer
como yo lo quiero hacer en medio de ustedes. No demande entender. Algo que debes hacer o en los procesos de cómo Dios encamina es: no deje de ser fiel a Dios. Porque regularmente en los procesos donde los obstáculos vienen, donde los problemas vienen, somos golpeados. Yo no sé usted, pero a mí me pasa que todo lo que yo quiero lograr me cuesta mucho. Para mí nada, escúcheme, nada ha sido fácil. Y yo creo que usted se identifica conmigo. Hay gente que todo como que le cae del cielo. No sé si eso está en esta iglesia. Pero todo es una lucha. Y a veces cuando se cree que ya se alcanzó, vuelve y juega la lucha. ¿Verdad? Aparecen tropiezos, tropiezos, tropiezos. Y es que vamos en el propósito de Dios. Y es que cuando usted va en la visión de Dios, escuche, vendrán tropiezos, vendrá oposición, vendrá envidia, vendrán golpes. Pero usted tiene que saber que no puede dejar de ser fiel por lo que le pase. José se mantuvo definido en lo que era, a pesar de lo que estaba viviendo. La Biblia nos muestra que José fue golpeado de muchas formas. Todos prácticamente le fallaron. Le fallaron sus hermanos. Le fallaron sus jefes, la esposa de Potifar y Potifar, quien era su jefe. Y luego va a la cárcel y los dos amigos que hacen la cárcel, el panadero y el copero, también le fallan, sobre todo el copero. Y cuando uno mira la estela de vida de José, uno podría decir, este hombre podría haber sido el perfecto amargado de la historia. Porque lo único que recibió fue golpe y decepción de la vida y de las personas. Y cuando uno hace esas sumas, dice, wow, este muchacho, ¿cómo soportó tanto? ¿Cómo pudo asimilar tanta situación? Porque eso es lo que genera gente así. Pero usted tiene que aprender a mantenerse en medio de esos golpes y obstáculos que está viviendo. Porque esa parte de la vida también es parte del propósito de Dios para llevarlo al lugar que Él quiere. Usted no puede ser responsable por lo que los demás sienten por usted. Usted es responsable de lo que usted siente y vive. Usted es responsable de sus emociones y sentimientos, pero usted no puede ser responsable de lo que los demás piensen o quieran hacer con usted o herirlo. Usted no es responsable que la gente lo envidie. Usted no es responsable que la gente lo odie cuando no hay razón. La gente por y uno se explica, bueno, ¿y qué es eso? Cuando a mí me preguntan, ¿y por qué? Porque hay gente que puede unirse al pobre, al necesitado y abrazarlo y decirle, ay, pobrecito, estoy contigo, te voy a apoyar. Y se identifican, pero cuando encuentran a alguien que triunfan, sienten un rechazo. ¿Por qué? ¿Y sabe cómo lo he definido yo para no hablar mal de nadie? Naturaleza humana. Diga el que está a su lado, naturaleza humana. ¿Por qué no puedes admirar los logros de los demás?
¿Por qué no te puedes gozar con el que se goza? ¿Por qué no puedes reconocer que hay gente mejor que tú y que hace cosas mejor que nosotros? Yo he oído gente hablar mal de los ricos. Esas ricas, ladrones. No todos son ladrones, ¿sabes? Yo hay gente que tiene dinero que la admiro. ¿Y sabe por qué? Porque tiene una capacidad enorme que yo no tengo para hacer dinero. Y hay que, en vez de rechazarlos o decir, tanto que tienen y no dan, en vez de mirarlos desde esa perspectiva, ¿por qué no decimos, oye, ¿cómo lo lograste? Yo quiero aprender. ¿Cómo aprender de la gente que nos ha superado en vez de mirarlos como competencia o rivales? Más bien, ¿por qué no aprenderles la clave de cómo llegaron hasta donde están? Pero existe eso. Y cuando te encuentres con alguien así, tú no eres responsable de lo que la persona sienta por ti. Cuando David vence a Goliat, ¿qué esperaba David? Pues el pueblo le hizo fiesta. Hasta le compusieron una canción que salía por todas las emisoras de ese tiempo, hermano. En ese tiempo no había emisoras, ¿verdad? Pero escuche, David le compusieron una canción que decía, David mató a sus miles, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Pobrecito Saúl, hermanos. Y cuando Saúl escucha esa canción, ¿qué le da a Saúl? Envidia, que es como los piojos, hermanos. ¿Sí o no? ¿Y cuál es la reacción de Saúl ante David? Una reacción de grandeza. Hubiese podido decir, mi hijo, usted es un gran hombre, lo admiro, yo voy para atrás, usted va para adelante, ¿cómo lo patrocino? Hubiese sido lo normal, pero la Biblia no dice eso. Por lo contrario, la Biblia dice que Saúl lo perseguía y un día lo manda a traer al palacio porque Saúl se enloqueció. Saúl era un hombre desequilibrado por no controlar sus emociones, sus sentimientos. Le abrió puerta al enemigo y Saúl se enloquecía. Y alguien manda a llamar a David para que toque el arpa. Y cada vez que David tocaba el arpa, los espíritus que atormentaban a Saúl lo dejaban en paz. Pero cuando David empezó a tocar, Saúl tomó una lanza y se la tiró a David. ¿Y sabe qué hizo David ante la lanza de Saúl? La esquivó y la lanza quedó clavada en la pared. ¿Qué nos enseña esto? Que en medio de esas situaciones adversas no podemos ser víctimas de los que nos quieran destruir. Ay, es que a mí me han hecho tanto daño en la vida. A mí me han envidiado. A mí me han calumniado. Es cierto. Pero escuche, mantenga su corazón sano, libre, limpio. Entienda que esa gente que le ha intentado hacer daño fue parte del plan y del propósito de Dios. Yo me he encontrado con esa gente después y ¿sabe qué me producen? Gozo. Usted dirá, ¿cómo así, pastor? Yo los vería y venga para acá. No, ¿sabe? A mí me produce alegría. Y he tenido algunos que decirle, gracias. Porque en el momento que actuaste de la manera que lo hiciste, lo entendí de parte de Dios. Porque tal vez si esa persona no hubiese actuado así, Dios no hubiera hecho otras cosas que hizo después. La historia suya y mi historia es parecida a la de Jesús. Siempre habrá un Judas en nuestro camino.
Cuidado con Judas, hermanos. Pero uno pensaría, Jesús, ¿cómo permite un hombre de esas calidades dentro de sus 12? ¿No era Dios? ¿No lo podía quitar en un instante? Pero Jesús nunca lo quitó, lo dejó ahí. Y mire, ¿cuál es la conclusión del por qué Judas estuvo siempre al lado de Jesús y llegó hasta donde llegó? Y Dios se lo permitió, de que llegara con toda su maldad hasta donde llegó. Y uno diría, hasta traicionar y vender al Hijo de Dios. Y uno diría, pero ¿por qué? Si Dios era Dios, ¿por qué no lo paró? ¿Por qué no lo detuvo? Si era el malo de la película. Pues dice la Biblia, la conclusión es que era para que se cumpliera la Escritura, para que se cumpliera la historia que Dios tenía planeada. ¿Y qué nos enseña esto? Que Dios lleva la historia de tu vida por buen camino, a pesar de la oposición que estás viviendo. No permita que su corazón se llene de amargura. Amén. No deje y aprenda a esperar. Hay cosas que se atrasan, pero que llegan. ¿Me está escuchando? Hay cosas que se demoran o tardan un tiempo, pero se cumplen. El enemigo tratará de detener, y escuche, usted dirá, pero ¿cuándo será que se cumpla esto? Y cuando yo pensé que ya se iba a dar, se volvió a caer el asunto. No desprecie la espera, aprenda a esperar. ¿Usted sabe a qué edad salió José de la casa? A los 17 años. José fue vendido a Egipto. Cuando los hermanos lo venden a la caravana de ismaelitas, José tenía 17 años. ¿Y sabe a qué edad llegó al trono? A los 30 años. ¿Cuántos años pasaron? 13 años. 13 años desde que salió hasta que llegó al trono, por golpes, desprecio, esclavitud, cárcel, calumnia, tentaciones, mentiras, engaños, traición. Todo lo que un hombre pueda vivir, lo vivió este hombre. Y escuche, 13 años donde uno podría haberse preguntado, este joven, ¿y entonces qué era lo que yo soñaba en la casa de mi padre? Y que mi padre mismo me lo interpretó. Pudo haber pensado que eso ya no era verdad. Esperar no es fácil. Dígamelo a mí. Yo pienso que la palabra más que yo podría decir que he tenido que vivir en mi vida y que he tenido que aprender más es esperar. ¿Cuántos han tenido que aprender a esperar? Pues el que les habla, le es difícil esperar. A mí me gustan las cosas rápidas, a mí no me gusta esperar. Si no, pregúntele a mi esposa cuando éramos novios. No me gusta esperar. Pero escuche, el Señor me ha ejercitado en esperar. Diga al que está a su lado, aprenda a esperar. Esperar es la dinámica de la fe. El que no sabe esperar, no sabe tener fe. Porque la esencia de la fe es la espera. Amén. Y en esa espera es cuando Dios está gestando el paso a seguir.
En esa espera es cuando Dios está concertando lo que viene para tu vida. Y en esa espera es donde más el fracaso nos atropella, porque no entendemos por qué las cosas no se dan cuando nosotros esperamos que se den. Aprenda a esperar. Dios encaminará todo para bien. Y por último, el ministerio de alabanza que vaya viniendo por acá, no deje de soñar. Dígale que está a su lado, no deje de soñar. Porque usted se dará cuenta al final del camino que todo lo que ha venido pasando ha sido encaminado por Dios para llevarlo al lugar que Él quiere llevarlo. Amén. ¿Cuántos tienen proyectos aquí? Digan amén. ¿Sabe que todo lo que usted quiere ver con sus ojos físicos lo tiene que ver primero con sus ojos espirituales? Todo lo que usted ve en esta iglesia, primero lo vimos espiritualmente. Yo me acuerdo cuando empezamos la iglesia, teníamos los peores equipos, lo que nos regalaban y lo que alcanzábamos a comprar. Y me acuerdo los primeros micrófonos que compramos para la iglesia. Nos costaron 7,000 pesos. Era una pasta con un alambre y un imán acá, hermanos. Una cosa, sonaban horribles. Y una niña que cantaba en la alabanza, ella no está aquí, me mandó una razón. Diga al pastor que esos micrófonos suenan muy feos y me van a dañar la voz, que yo no canto con eso. Y yo le devolví la razón. Dígale a esa niña que si no canta con ese micrófono, que cuando vengan los mejores tampoco va a cantar. Amén. Y todo lo que usted ve ha sido sueños, visiones. Aquí hay un edificio de 4 pisos, hermanos. Nadie dijo amén. Hay un sótano de parqueadero, un auditorio en un segundo nivel de toda el área, con un mezanini lleno de gente. Un otro piso con salones y oficinas de escuela dominical. Y un cuarto piso donde hay un salón de eventos para que los que se quieran casar, arriba les hacemos la fiesta. Y una casa de huéspedes, no para el pastor porque no le gusta vivir en la iglesia, sino para los invitados o para los que algún día tengan que vivir en la iglesia. ¿Dónde está eso, pastor? Aquí está. Diga al que está a su lado, lo vas a ver. No dejes de soñar, porque tus sueños en Dios se cumplen. Diga al que está a su lado, tus sueños se cumplirán. Y Dios encaminará todo para bien. Todo para bien. Amén. Póngase en pie, por favor. Levante sus manos al cielo. Padre, gracias. Dígale, Señor, me has hablado esta mañana. Y los sueños y las visiones que tengo en mi vida a veces se ven obstaculizadas. Pero en medio de esos procesos estás tú, Señor. Y cuando tú tienes un plan, no hay nadie que lo pueda detener.
Y en esta mañana tienes un plan grande con tu pueblo, Señor. Tienes un proyecto extraordinario con cada uno. Señor, esta mañana yo pido por los que están pasando por la tormenta y que no pueden ver la salida en medio de estas crisis. Que cada uno de los que están aquí sepan que esa dificultad que están enfrentando es un diseño de Dios para llevarlos al lugar correcto. Un día José fue vestido de realeza. Quitaron sus vestidos de reo y le vistieron como príncipe. Le pusieron un anillo en su dedo de autoridad. Y Dios te dice, hermana, hermano, el tiempo de la cárcel, el tiempo de la oscuridad y de la tormenta, es el tiempo que yo estoy preparándote para ponerte en el lugar que he preparado para ti. Levante sus manos y adórelo. Padre, gracias. Grande eres tú, grande tus milagros. Oh, no hay otro como tú. No hay otro